todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Y a través de este medio agradecemos a esta querida radio que nos da la oportunidad, el espacio para poder reflexionar sobre distintos temas. Agradecemos a su director, Juan Martín Ramos Padilla, a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato y en especial al operador de controles, Joaquín Beideder. No, Beideder, perdón. Lo voy a aprender, me va a salir. Bueno, a la reflexión de hoy la titulo Elecciones manipuladas. A la degradación de la democracia le tenemos que sumar muchas deficiencias para tener nuevos dirigentes o nuevos mandatarios. Como primera medida, la consideración de los candidatos. ¿Cómo llegan a ser candidatos? Las deficiencias en la etapa previa a la elección. Deficiencias en el escrutinio provisorio. No legal. Y este término del escrutinio provisorio no legal está ratificado por la propia jueza Servini de Cubría. Pero este escrutinio provisorio instala el resultado. ¿Quién, después de instalado el resultado de un escrutinio provisorio, puede cambiar el resultado en un escrutinio definitivo? No sé, yo creo que no hay antecedentes. Y por último, el escrutinio definitivo, como decía, 4 o 5 días después, que mediáticamente se ningulea y habiendo instalado el resultado provisorio, anda a demostrar que ganaste. Por eso, en la mayoría de los casos, en caso de tener presiones los fiscales, estos no terminan el escrutinio definitivo y ratifican el resultado anterior. Cabe aclarar que el escrutinio provisorio lo realiza una empresa privada. Privada, y esto lo agrego yo, de escrúpulos no tienen. Y es el que casi siempre instala el resultado. Hasta la elección anterior lo realizaba la empresa Indra, pero en la próxima será realizado por una empresa israelí. Sí, una empresa israelí. Con el presidente autodenominado el más sionista del mundo. Pero analicemos cómo se definen los candidatos. Creo que no se definieron por el voto en las internas partidarias desde los años 80. Por tanto, la lapicera casi siempre en esta etapa de la democracia fue la que puso a ellos. Arrancando así, es difícil militar un candidato puesto a dedo. Por tanto, la etapa previa a la elección es un periodo de especulaciones, de roscas, de reparto de cargos, pero de consensuar con la ciudadanía un proyecto de país, olvídate. Además, hoy tenés las redes con noticias falsas. Si no, miren la demonización que hicieron con Argentina. O con Messi.
luego del éxito político logrado con la sábana de las Malvinas son argentinas. Y un presupuesto millonario que los candidatos tienen que salir a buscar para poder ser elegidos, y que también deberán someterse a las condiciones del financista de ese capital. Así las cosas, el campo popular, ¿qué chances tiene de gobernar? Pero si todavía quedó en pie el candidato que debería representar al campo popular, el escrutinio provisorio, al realizarlo una empresa privada con el algoritmo cerrado, oculto y opaco, que no es posible auditar a ese nivel de necedad llegamos. Aceptamos una empresa privada que tiene un algoritmo que es imposible auditar y sin embargo va a generar los resultados del escrutinio provisorio. Bueno, a veces esos resultados se apoyan en alguna encuesta creíble, que la propia encuesta instala un resultado antes de las elecciones. Si no, pregúntenle a Scioli, que antes de terminar el escrutinio provisorio, ya reconoció la derrota. Y hoy es libertario. Miren ustedes. Pero volviendo al candidato del campo popular, si fuera ganador en esa instancia, será porque gana por el más del 10%. Y no hay forma de dibujarle una derrota. Entonces, ¿qué certeza tenemos en estas elecciones que son muy polarizadas de que no haya diferencias menores que se puedan manipular? Si no, mírenlo en Colombia. Ya Trump está de alguna manera diciendo de que puede haber fraude y va a condicionar a toda la izquierda o a todos los otros candidatos que se muevan un cachito más a la izquierda, porque en Estados Unidos la izquierda no va a gobernar. Persiguiéndolos. Lo mismo que hace en toda Latinoamérica, condicionando a los distintos candidatos opositores de las derechas. Vamos a ver ahora el video número 1, en donde las declaraciones ya no se ocultan, lo dicen de una manera totalmente expuesta, tratando de ya dar como establecido que la única gobernanza es la de la derecha. Vamos al video número 1. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Montoneros in South America. Many of our countries have familiarity in the past with political terrorism. We know the good news is it can be defeated because it has been defeated, and we can defeat it again. Under President Trump, for the first time, the United States is building the infrastructure, the partnership, and the strategy to defeat the scourge of far-left terror. The President signed National Security Presidential Memorandum No. 7, outlining a comprehensive strategy to investigate and disrupt Antifa terror networks and their allies. We can, and we must, identify and map this threat and rebuild our counterterrorism architecture to defeat it. Now, we think of nonprofits and charities as good, altruistic organizations, but the very qualities that make these institutions worthy of the public's trust can also make them appealing to those who endeavor to exploit them.
At President Trump's direction, Treasury is expanding its efforts to identify organizations that abuse charitable and nonprofit structures as vehicles for illicit finance. The leftist looks at what is beautiful and what is good and what is natural and is filled with envy and hatred. When the leftists protest that we are violating his rights, understand that he is lying. It is essential that we are wise enough and strong enough to understand that these appeals must fall on deaf ears. O sea que la izquierda, cuando protesta, miente. Por eso hay que perseguirla. El campo popular tiene fiscales suficientes, leales, para tener 100.000 urnas controladas. ¿Realmente podemos controlar con fiscales leales las elecciones en el próximo año electoral? Porque hablando con muchos compañeros, me dicen, tenemos un sistema en papel, eleccionario, que evidencia que hay certezas de la elección. Yo les contesto que en la provincia de Buenos Aires, en la última elección, que supuestamente dio vuelta La Libertad Avanza, el escrutinio final no se terminó. Hubo diferencias de 10.000 votos, pero no se sabe quién ganó. Pero ya estaba instalada la elección que había ganado La Libertad Avanza con esa conferencia de prensa de francos mostrando el país violeta. Entonces, dirigencia opositora que pretende representar al sector, no sé, más de izquierda, peronista, llámenlo como quieran, aunque el peronismo hoy me parece que quiere tender más a la derecha que a la izquierda, o necesita de mucho peronismo de derecha que financie para poder llegar a ganar como candidato. Pero son preguntas que uno se hace. ¿Hay 100.000 fiscales leales para controlar las próximas elecciones? ¿El campo popular puede asegurar las urnas, custodiándolas hasta terminar el escrutinio definitivo y tener certeza de que no se cambien en ese lapso? Hoy podrían incluso clonar una urna completa con escáner, escanean las firmas, te fabrican una urna completa con la firma de los fiscales. Porque el escrutinio definitivo es el único legal. Y es evidente de que ese escrutinio definitivo es la voluntad ciudadana, por más polarización que haya. Ahora vamos al video número 2, en donde hasta Pagni reconoce que puede haber fraude. Primero, el ENACOM es el ente nacional de comunicaciones que regula toda la actividad del sector de medios de comunicación audiovisual y también de telecomunicación, entre otros. Un programa en ascenso. Importantísimo. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas.
normalizó el encapó. Es claro que la oposición no se queje de eso, porque la oposición tendría que tener lugares en ese directorio, que no los tiene porque está intervenido por Ozores. Ozores que tampoco pertenece al sector de las telecomunicaciones, viene de otras actividades privadas. Esto ahora pasa a depender de Santilli. Dos empresas estatales que supuestamente el gobierno tendría que o pretende privatizar: ARSAT, que es una gran red de tendido de fibra óptica y además se dedica al negocio satelital, y el correo. Estos dos, Santilli, estas dos empresas las puso al mando de un colaborador de él, que viene colaborando con él desde hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Gustavo Coria. Gustavo Coria, y esto no es en detrimento de Coria, no es una crítica, es nada más que destacar la curiosidad, no es del corazón de la casta. Coria era representante, encargado de relaciones institucionales de la Corporación Puerto Madero en la época de Eduardo Bauzá, presidencia Menem. Después de estar en la Corporación Puerto Madero, que fue una gran caja de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno Nacional, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la administración del barrio Puerto Madero y sus concesiones, pasó a estar delegado de Santilli en el SEAMSE, que es la corporación que tramita el negocio nada menos que de la basura. Y ahí Coria, claro, convivió con los Moyano y con el que era en aquel momento el yerno de Moyano, Chiquitapia. Coria es la frontera, la membrana que comunica a Chiquitapia con Santilli. Habrá que ver si eso le sirve a Chiquitapia para que suceda lo que dicen que ya sucedió, que es un acuerdo con el gobierno del que queda afuera Tobillino. Hay una diferencia entre Tapia y Tobillino en este momento. Le irá mejor en la justicia a Tapia que a Tobillino. Tobillino es muy amigo de Máiquez. ¿Por qué es importante ARSAT y por qué es importante el correo? El correo por una razón sencilla. Es el que organiza las elecciones. En un contrato con una empresa que se llama Flecha Log. ¿De quién es Flecha Log? De Leonardo Scaturice, íntimo de Santiago Caputo, del Mago. Scaturice compró la empresa Oca y compró también la empresa Flecha Log, que tiene un contrato muy importante con el correo, que seguramente ahora Coria revisará, en la sospecha de que hay servicios que los presta Flecha Log, pero los costos corren por cuenta del correo. Esto es nada más que una sospecha. Habrá que poner la lupa ahí. A ver, las redes, los medios, nos bombardean los sentimientos antes que podamos razonar y podamos profundizar lo que recibimos como información, o como foto, o como imagen. La batalla cultural se gana a través del celular. En una conferencia con Ariel Garbás, más allá de ser excelente y que la recomiendo que lo sigan a Ariel Garbás, los días lunes tiene un chat por Zoom que la verdad nos abre la cabeza en muchas cosas. Yo muchas ya sabía o me había informado, pero de muchas realmente me sorprendió. Me quedó una frase de él en donde se refiere a las acciones personales para protegernos de la manipulación de nuestros sentimientos y nos dice: la mejor defensa es apagar el celular. Obviamente hay sistemas en donde hay que corregir, digamos, la geolocalización, hay que corregir los micrófonos. Hay un montón de recomendaciones que son importantes, pero la que más me pegó es: apaguemos el celular 2 horas por día. Busquemos 2 horas en donde no necesitemos tanto y apaguemos el celular. O apaguémoslo durante la noche. No esperemos las llamadas de emergencia y apaguémoslo. Yo creo que, bueno, la recomendación de Garbás puede ser importante. Puede ser importante también para desactivar determinados filtros o determinadas invasiones que tenemos del celular. No ganamos el Mundial de Fútbol. Y no me interesan las versiones conspiranoicas de por qué. Pero los jugadores, con una sábana y una consigna simple: las Malvinas son argentinas, produjeron un hecho político de magnitudes.
Y a mí, ¿quieren que les diga la verdad? Festejé más que el propio campeonato mundial. No ganamos el Mundial del Fútbol, pero nos roban el agua, nos roban las tierras, ARSAT, nucleoeléctrica, centrales nucleares, represas hidroeléctricas, el Belgrano Cargas, AISA, el río Paraná. Nos someten con una deuda impagable, no solo al país, a las personas. Hay empresas que están negociando, la fintech sobre todo, con un endeudamiento atroz a tasas impagables para someter a los ciudadanos a una conducta defensiva, de estar preocupados de que tienen que pagar a los vencimientos. Cualquier deuda es sometimiento. Nosotros como argentinos vivimos endeudados con el Fondo Monetario, más allá de que Néstor Kirchner canceló esa deuda que era odiosa, que muchos analistas cuestionan de por qué se canceló. Habría que haberla investigado. Me gustaría que esos analistas alguna vez asuman alguna gestión ejecutiva. Pero más allá de eso, y estoy de acuerdo en discutir la deuda, porque no hay que pagar una deuda ilegal. Pero hay que discutirla. Hay que sentarse con los organismos a discutirla. Tal vez para eso hay que llegar a gobernar primero. Bueno, respecto a esa deuda, es un sometimiento y no tenemos que dejarnos someter y tenemos que evitar endeudarnos. El Mundial terminó y te pido, como ciudadano, que la energía que pusiste en bancar a la selección la pongas en defender tus derechos, en defender al patrimonio nacional. Y ahora vamos a ir con el video número 3, que es un poco largo, en donde Berco nos hace ver cuál es la incidencia que tenemos de un gobierno que al tema Malvinas le importa un pito. Vamos al video número 3, en donde Berco nos da un panorama de las cosas que están pasando en Malvinas con el petróleo y la subsistencia de los kelpers. Nos están afanando. Y si para un programa en ascenso. Hay en Malvinas una Bote a tierra, Dubái, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Compañías británicas Bote a tierra. que están trabajando Viernes allí, de 20 a 22 horas. Sumar, y en 3 años En están Capó. sacando 125.000 barriles diarios de petróleo. Y si gracias a esta producción petrolera las Malvinas usurpadas quintuplican su población, este tema está creciendo y compromete a un gobierno nacional que está en pelotas. Si apareciera una Dubái del sur, sería mucho más difícil pensar en recuperar ese pedazo de nuestro territorio. Pero además habría un asentamiento hostil a nuestro país a 400 kilómetros de la costa continental. Ayer le preguntaron por esto al vocero Adrián Rabier, pero lo que leyó fue simplemente un comunicado formal de Cancillería presentado en diciembre, cuando la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas hicieron pública la aprobación de la licencia para la inversión final en el proyecto Sea Lion, que juntas llevan adelante, que fue una respuesta al reclamo que hizo el gobierno de Tierra del Fuego, porque si no reclamaba el gobierno de Tierra del Fuego, ni siquiera sacaba este comunicado de ocasión. Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que
profundizar con Cancillería. En todo caso, si nos deja el contacto, averiguamos las medidas concretas que ahora se están tomando para ampliar. Yo en este momento no tengo más información. Completamente en pelotas. También está en pelotas Cancillería. El sitio Intelligent Living publicó un informe sobre el petróleo de las Malvinas. Lo que calcula es que para el gobierno usurpador lo que va a haber es un gigantesco beneficio fiscal. 4.000 millones de libras a lo largo de los 35 años que se supone que este área, Sea Lion, va a poder darle petróleo. 30.000 libras por persona por año en ingresos fiscales. Imagínense cómo pueden construir una Dubái del sur. Lo que dice el gobierno británico es que lo que van a hacer es algo parecido a lo que hicieron los jeques en Medio Oriente. Infraestructura súper opulenta, muy subsidiado servicio de salud, universidades gratis, viviendas subsidiadas. Un colega que dirige el sitio Agenda Malvina es Daniel Guzmán y me mandó los proyectos que están publicando estas compañías para juntar guita de inversores internacionales. Por ejemplo, el de Rockhopper. Y ven cómo Rockhopper proyecta que ese área sea subdividida para la explotación. Rockhopper invita inversores a desarrollar no solo ese área, sino también otra área que es adyacente, en la cual hay más de 1.700 millones de barriles de petróleo disponibles. Y hay otra empresa que es JHI Associate, una empresa canadiense, con la cual Navitas, la israelí, planea quedarse con el área petrolera lindera a Sea Lion. Lo promocionan así, como una explotación de alto impacto y de alto margen. Guyana la empezaron a explotar porque invadieron Venezuela. La que más llama la atención es Navitas, porque es una empresa israelí y Javier Milei tiene muy buena relación con el gobierno israelí. Este sitio... Bueno, obviamente el gobierno está en pelotas conscientemente. Yo creo que por negocios o por sometimiento, el gobierno a Malvinas la tiene ahí un poco lejos. Vamos con un informe de Horacio Robelli, economista del campo popular, que realmente está trabajando muy infructuosamente para dar a conocer la realidad. Infructuosamente digo, más allá de lo excelentes que son sus artículos, no tiene gran difusión mediática. Pero desde el campo popular tratamos de difundir sus informes porque son muy jugosos. El número no cierra ni con el menor superávit comercial de la historia argentina reciente. Horacio Robelli lo repite con la cadencia de quien ya hizo esta cuenta demasiadas veces. La Administración Nacional hoy debe, escuchen la cifra, 474.000 millones de dólares. 474.000 millones de dólares. El Banco Central suma otros 11.300 millones en repos y bopriales, que son títulos. O sea que el total son 485.000 millones de dólares. Crece todos los meses, aunque el gobierno jure que el ajuste fiscal resuelve el problema de endeudamiento. Es mentira. Nos endeudamos día a día en dólares y esa deuda nos somete. Para el economista, especializado en finanzas públicas y ex integrante del directorio del Banco Central, la aritmética es la prueba más contundente contra el relato oficial. Si los intereses de la deuda rondan el 8% anual en dólares y el país logra comprar 20.000 millones de dólares por su superávit comercial, la cuenta da que apenas se cubre la mitad de lo que se debe pagar. Un programa en ascenso. El resto Bote se capitaliza, a tierra, se pospone. con la conducción de Gonzalo Quintas deuda y crece. Carlos Seriani. Bote a tierra.
Él dice que los 20.000 son la mitad de lo que se debe pagar por año de intereses. En esta entrevista con Data, Robelli reconstruye pieza por pieza el andamiaje de deuda montado desde diciembre del 2023. Los BONCAP y las LECAP, que no existían antes de la actual gestión, el rol atraso cambiario como mecanismo de pago y el punto en que se sostiene el sistema financiero dejará de convalidar el esquema. Ese momento, anticipa, coincide con el año electoral. La Secretaría de Finanzas de la Nación informa que la deuda pública bruta de la Administración Nacional al 30 de junio, ponemos el grafiquito, Joaquín, la administración Un programa al 30 de en junio del ascenso. 2026 Bote a es de tierra. 700 Con la conducción de Gonzalo Quintas y millones de Carlos dólares. Seriani. La mitad está Bote a nominada en tierra. pesos Viernes, y de la 20 mitad a en 22 dólares. horas. En Pero Capot. los 474.000 millones son en dólares, especificando, o sea, dolarizando la parte en pesos. A eso hay que sumarle la deuda que está a nombre del Banco Central, los repos por unos 6.000 millones de dólares garantizados con el oro que se sacó de las arcas del Banco Central y se depositó en el Banco de Inglaterra y que vencían a principios del 2028 y que vencen, a principios del 2028. Y unos 5.300 millones de dólares en Boprial, un título heredado de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, que no le entregaron los dólares a los importadores y le dieron a cambio ese instrumento, que recién en el 2027 se convertirá en dólares. Sumado todo, la deuda de la Administración Nacional y el Banco Central llega a 485.000 millones de dólares. El informe continúa, pero por una cuestión de tiempos, evidentemente los invito a que ustedes lo busquen en las redes. Tenemos en línea por Zoom a dos compañeras comprometidas con el tema ambiental. Juliana Palma y Lorena Arroyo, de la Asamblea Socioambiental de Punta Indio. Si las ponemos en pantalla, evidentemente son compañeras que hoy traen al programa un problema que tiene la comunidad de Punta Indio, una comunidad muy progresista, que pretenden preservar su hábitat y están trabajando en esa asamblea socioambiental para evitar la degradación, para evitar el cambio por negocios de su ecosistema. Ahí está Lorena o Juliana. Bien. Juliana. Buenas tardes, Ricardo. Juliana. Sí. Buenas tardes, Juliana. Las invito a de alguna manera presentarse, qué están haciendo, qué cosas ven de alguna manera para informar a la sociedad del problema de su comunidad. Bueno, sí, yo soy Juliana Palma y junto con Lorena y con otras compañeras y compañeros formamos parte de la Asamblea Socioambiental de Punta Indio, que somos un grupo muy heterogéneo en muchos aspectos, pero que también compartimos, hay valores que los compartimos muy fuertemente y esos tienen que ver con el cuidado de nuestro territorio, del territorio que elegimos, no solo para vivir, el que elegimos querer y en el que elegimos estar, que es Punta Indio, que es un lugar muy especial. Es un lugar muy especial porque
dentro de un territorio como es la provincia de Buenos Aires, donde los paisajes nativos fueron arrasados sobre todo por la agricultura, la ganadería, más recientemente por el avance de la frontera urbana, los emprendimientos inmobiliarios, los countries, quedan muy poquitos ambientes que tengan lo que era la vegetación y la fauna nativa. Y uno de esos poquitos ambientes es Punta del Indio. Entonces, nosotros tenemos mucho empeño en que eso se conserve, se cuide y que quede para las generaciones que vienen. Y a la vez entendemos que eso no puede pasar por sí solo, que eso tiene que ver también con el cuidado de todos sus habitantes, tiene que ver con la identidad del pueblo y que un futuro mejor para todos los habitantes tiene que ver con cuidar y preservar eso que hace de Punta del Indio un lugar. Juliana, ¿y tan cuál hoy es la amenaza que ustedes están tratando de alertar? La amenaza de una distinta categorización del terreno, un permiso que está dando el gobierno respecto del uso. ¿Cuál es la amenaza hoy que viven? Perfecto, sí, buenísima la pregunta. La amenaza, no hay una amenaza, hay como amenazas que son múltiples. Una de las amenazas tiene que ver con que al ir poblándose más y al ir cada vez viviendo más personas, también hay mucho interés en inmobiliario, el terreno se fragmente y si ese crecimiento se diera de una forma ordenada y con una conciencia de las personas que van ocupando el lugar, de preservar las especies, de eliminar especies que son invasoras, entonces ese crecimiento se daría bien, sería ordenado, sería un crecimiento ordenado. Claro, sería ordenado y sería hasta sustentable. Positivo. Claro. Es sustentable, ahí está, sería sustentable. Lo que ocurre es que ese crecimiento no se está dando de esa manera, por ejemplo, porque en Punta del Indio no tiene aprobado su plan de ordenamiento urbano y territorial, que es una herramienta fundamental para decir, bueno, acá no se puede tocar, estos albardones no se tienen que destruir porque después no vas a tener agua dulce. Bueno, entonces no tenemos ese plan de ordenamiento urbano y territorial, el que hay igual no se cumple. En muchos lugares hay gente que compra y arrasa y te dicen, bueno, ¿querés venir? Yo te lo limpio el terreno y te arrasan tenés coronillos o talas. Claro, que son una joya, ¿entendés? Eso es una joyita lo que tenemos ahí. O sea que pero lo no que se falta, cuida. o sea que lo que falta sería un Estado presente con un pensamiento socioambiental de protección. Exacto, tal cual. Y lo que vos decís es más claro, es difícil decirlo de forma más clara. Cuando el municipio de Punta Indio es un municipio muy nuevo, se creó en el año 94 y el primer gobierno propio que tuvo, porque se separó de Magdalena, es del año 95. Y cuando yo en esa época obviamente no estaba en Punta Indio y lo que te voy a decir, lo digo de las cosas que he estudiado, es un municipio que se creó con un ímpetu de ser muy participativo y ser un municipio ecológico. Ajá. Entonces vos ves las primeras ordenanzas, por ejemplo, hacen referencia, fueron presentadas los proyectos de ordenanza por vecino y hacen referencia a principios de la comunidad organizada. Y vos decís, qué bueno esto. Y sin embargo después, claro. En la práctica no se lleva a cabo porque no hay práctica, Estado fuerte que eso lo... se fue apagando y en la práctica hoy de eso no hay nada, absolutamente nada. Ya te digo, la Asamblea Socioambiental no somos escuchados. Cuando hacemos reclamos o hacemos pedidos de informe, ni siquiera nos responden. Otro problema muy grave que hay actualmente, por el cual incluso hay causas judiciales, es un puerto, que han permitido instalar un puerto pesquero
dentro mismo del pueblo, al ladito donde es la playa más importante. Y en ese puerto están haciendo dragados, sacan árboles, hacen canales. Por lo que leí O sea, están haciendo una destrucción muy severa. Por lo que leí del artículo que salió en Tiempo Argentino, que recomiendo leer, ese puerto había estado prohibido y una semana después salió una ordenanza habilitando en otro lugar o en el mismo lugar, ¿no? Mira, ahora la cronología sí es como que el puerto empieza en el 2023 hay otros en otros lugares del Parque Costero del Sur, pero y el municipio se opuso, eso es lo que nosotros contamos, el municipio se opuso con argumentos que son válidos, que son los mismos argumentos que tenemos nosotros, de que destruye la costa, de que el peligro de la contaminación, el peligro o el problema que tiene los camiones que entran y salen, los ruidos. O sea, el municipio se opone fervientemente, digamos, presenta una medida cautelar en contra de ese puerto y mientras tanto se ve que algo estaban haciendo porque meses después, no unos días después, pero meses después, hacen una ordenanza a medida para que funcione el puerto. Y ahí se da la reacción del pueblo, que esa te la puede contar mejor Lorena, cómo fue la reacción de la gente en contra de esa traición, porque vos decís, bueno, presentan una medida cautelar en contra del puerto y al año, no al año, pero a los meses sacan una ordenanza a medida para que el puerto funcione. Bueno, a ver, yo soy mal pensado. Realmente el desastre que está haciendo el puerto es ostensible, es claro. Realmente es muy impresionante leer el escrito que presenta en la justicia el municipio y después lo que hace el municipio. Bueno, perdón, yo soy mal pensado y evidentemente hubo una corrupción posterior al fallo o a la presentación, porque lo mismo que se evitaba instalar se terminó instalando, con lo cual me parece que, digamos, no soy tan mal pensado, sino que estoy viendo la realidad traducida de otra manera. Vamos a darle la palabra a Lorena, que ya que le diste el pie, en todo caso ella detalle cuál fue el conflicto ahí, como para que nos ilustre un poco más. ¿Qué tal, Lorena? No sé, ¿querés presentarte de alguna manera con alguna actividad que estés haciendo ahí en la asamblea o directamente vamos al tema? Hola, Ricardo, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, y actividades tenemos varias, ¿no? Porque tenemos actividades, algunas que son de visibilización, bueno, 2x3 hacemos algún evento donde podamos convocar vecinos, vecinas y contar un poco, ¿no? De qué se tratan estos seres que son los árboles, porque muchas veces nos dicen los ambientalistas, que ahora lo voy a mencionar este tema, no les importan las personas y sí les importan los árboles o les importan los árboles más que las personas. No. Bueno, lo que nosotros, una de las actividades que nosotros hacemos, implementamos, es hacer eventos cada tanto como para concientizar, compartir un poco o incluso intercambiar saberes en relación a esos otros seres que viven con nosotros, como son los árboles, la fauna, el aire, digamos, los humedales. Así que bueno, tenemos tareas diversas y vamos rotando, no es que algunos se encarga de una tarea en particular, pero sí en relación a las asambleas, como decía Juli, en su momento ella mencionó que en 2023 se dio esta situación de, hay uno en particular, un amarradero en particular, que es un puerto, la verdad que es un puerto, y también hay otros más para el lado de Punta Piedras o del otro lado yendo para Magdalena, pero fundamentalmente este puerto que hoy está en lo que se llama el predio Cacique Manoá,
En 2023 fue muy fuerte la reacción del pueblo en relación a rechazar que en el centro del pueblo hubiera un puerto, ¿no? Con todo lo que eso implica, un poco lo contaba Juli, en relación al movimiento de suelo, han sacado juncos, bueno, han transitado o vienen transitando, porque esto ha seguido, ha continuado como, o sea, desconociendo una cautelar vigente, transitando camiones de porte pesado, y sabemos que es pesca de exportación la que se realiza. Entonces, por otro lado, hubo mucha gente que llegó al pueblo para trabajar, ¿no? en el puerto, que viene de afuera, que se la ubicó de la manera que, bueno, como acumulada, digamos, porque mucha gente. Entonces, bueno, de pronto empezaron a pasar en ese año, en ese momento, cosas en el pueblo, como que se termine el combustible, como que circularan estos camiones. Bueno, Sí, las la calles, falta de cuidado de los caminos, la recolección de exacto, residuos, son todos problemas de una, digámoslo así, de una conclusión o un embudo de cantidad de personas que pasaron a habitar ese lugar sin estar preparado con infraestructura. exactamente. Exactamente, básicamente lo que el pueblo sintió es eso, que no podía estar el puerto ahí en el centro del pueblo. Hablamos de este puerto puntual sabiendo que hay otros, ¿no? Pero bueno, digo, la movilización masiva tuvo mucho que ver con que esto fuera en el centro del pueblo y de pronto nos viéramos todos afectados por esto que vos decís, ¿no? Las condiciones de los caminos, bueno, todo lo de los residuos, como decís también, un montón de cosas. Y bueno, por supuesto que hay quienes vamos al tema específico de la naturaleza, todo está vinculado, pero bueno, en relación a también se llevan, o sea, con el dragado, por ejemplo, se llevan el desove de los peces, las redes, el tamaño de las redes, llevan peces pequeños, grandes, o sea, de todo tipo, digamos, devastan el río, digamos. Entonces, bueno, eso fue muy impactante y eso generó que se hicieran unas asambleas masivas y movilizaciones masivas también, donde estuvo también la participación de nuestros representantes del gobierno local, que bueno, lamentablemente nos han demostrado más de una vez, como lo dijo Juli, que no nos saben escuchar, que no nos quieren escuchar, incluso hasta con cierta soberbia, lamentablemente, porque estaban ahí calculando a ver cuánta gente éramos como 200 personas o más, pero aproximadamente eso, para ver si, incluso el mismo intendente mencionó el tema de los votos. Bueno, pero como que no es una cantidad que por ahí pueda afectar los votos. Para que te des una idea, el tipo de padecimiento, ¿no? Por esta cuestión de decir, vos tenés un grupo de gente, aunque sea mínima, que está con una problemática, con una situación, y la tenés que escuchar. Entonces, y ahí éramos un montón, que finalmente la verdad es que nos cansamos, fueron varios funcionarios, estaba intendente, secretaria de gobierno, bueno, el abogado del municipio, etcétera. Y bueno, la verdad es que nos levantamos de la asamblea, 200 personas, y nos fuimos, los dejamos sentados solos, después de habernos ninguneado, digamos. Entonces, bueno, Sí, difícil. es la hegemonía del poder, que ellos ven a los ciudadanos, a los vecinos, como votos, no como de alguna manera personas sensibles que necesitan cuidar su medio ambiente. Es evidente que la sensibilidad no pasa por ese tipo de dirigentes, ¿no? Que pueden estar condicionados, pueden tener la mejor voluntad y estar condicionados, pero que como dirigentes, como representantes de la ciudadanía, necesitamos que tengan otra conducta con el ciudadano. Hablando de lo que decía Juliana, en donde Punta Indio se constituye con sus herramientas de constitución socioambientales, protegiendo el ecosistema, protegiendo la comunidad, esto se contrapone porque el negocio pasa por otro lado y el poder
se maneja con el negocio. A ver, no sé si quieren de alguna manera dejar un mensaje, tanto vos como Juliana, a vecinos o a la sociedad en general para movilizar sobre estos temas, porque Punta Indios, la situación que ustedes viven, creo que en el país debe replicarse en otros lugares y evidentemente necesitamos conectar estos reclamos, porque los reclamos sectoriales, los reclamos de una comunidad, si son solamente en ese lugar y no se visibilizan para unir los reclamos a otro nivel, las redes y los medios hoy los terminan invisibilizando. Entonces, a ver, no sé si tienen pensado algún mensaje que puedan dejar a la sociedad. ¿Puedo decir una cosita del bien? Dale, Julián. Mira, una cosa que me parece que es importante transmitir, viste, cuando vos hablás de la clase política y respecto al medio ambiente, tenés algunos que directamente no les importa nada, el cambio climático no existe, el medio ambiente es simplemente un lugar donde vamos a extraer cosas para hacer más ricos a los que ya son ricos. Bueno, tenés esos. Ahora después tenés otros que hablan y tienen un discurso ambiental y muchas veces vos ves desde acciones de los distintos gobiernos en tal sentido como a favor del ambiente, que hacen, no sé, un PDF de las nativas y vamos a hacer la jornada de no sé qué y no sé cuánto. Ahora, cuando se trata del cuidado real del medio ambiente, eso sirve, no digo que no sean herramientas, pero el cuidado real del medio ambiente es el territorio y lo que está en disputa son los territorios, si esos territorios se van a cuidar o no. Esta problemática que nosotros contamos en la nota referida a Punta Indio se replica en otros lugares donde también todavía queda territorios que son ecológicamente valiosos, ecosistemas que son valiosos. Por ejemplo, todo a lo largo de la costa del Río de la Plata. Ahora mismo en Hudson, que eso es municipio de Berazategui, vos tenés countries y emprendimientos inmobiliarios que están destruyendo la selva marginal. En Punta Lara tenés gente intrusando la reserva de Punta Lara. Entonces, yo creo que lo que sería positivo que ocurriera dentro de la clase política de quienes dicen tener una preocupación por el ambiente, porque de los otros desde ya que no esperamos nada, pero los que dicen tener una preocupación por el ambiente, que defiendan los territorios, que cuiden los territorios, que cuiden a las especies, que eso es lo que podemos legar a los que van a venir después de nosotros, que no encuentren todo un territorio arrasado, que tenga la misma fisonomía, no sé, un territorio en el Río de la Plata, en Punta Indio, en Brasil o en Miami. Nosotros tenemos nuestra identidad en ese territorio, en las especies que viven ahí. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que queremos preservar. Y yo espero que yo digo, de la clase política, de los que se dicen del campo nacional y popular, los que tienen un discurso a favor del ambiente, que cuiden los territorios, los PDF, las jornadas y juntar basura y poner, eso es importante, pero eso es secundario. Lo esencial es el cuidado de los territorios y de las especies que están. Porque llega un punto, si eso se fragmenta mucho y se daña mucho, el daño se vuelve irreversible. Claro, nosotros lo que decimos ahí en Punta Indio y en algunos lugares, ya te digo, todavía del Río de la Plata, todavía estamos a tiempo, no es que nos sobre el tiempo, todavía estamos a tiempo de hacer algo por ahí, eso es lo que nos urge de hacer, ¿entendés? Nos urge porque estamos a tiempo, pero no es que tenés un montón de tiempo. No. Y el avance del deterioro es rápido, entonces a mí creo que ese es el mensaje que más me gustaría transmitir, y creo que todos los que están, quizás no todos, pero muchos de los que están en alguna función política que se dicen del campo nacional y popular, pueden tener una sensibilidad. Para eso espero que esperemos que despierte esa sensibilidad. Claro, esperemos que despierte.
Lorena. No sé, Lorena. Sí, a mí, bueno, desde ya que agradezco la palabra de Juli, totalmente afín con sus palabras. Y bueno, sobre todo pensar en esto que mencionó en un momento de la fragmentación. Si hay algo que nos está detonando a nivel mundial, ¿no? Y no es nuevo, es eso, sentirnos, vivenciarnos fragmentados un pueblo de otro, una nación de otra, nosotros de la naturaleza de la que somos parte. Entonces, todo eso sirve al poder, eso lo mencionabas vos, ¿no? El tema del poder. Pasa mucho esto de vecinos contra el pueblo, vecinos versus pueblo, y la verdad es que somos todas personas, todos, estén en la política, no estén en la política, el vecino, por supuesto que están los poderes que tienen que ver con, los poderes que nos gobiernan. En este momento lo que pasa es que los poderes que nos gobiernan es muy amplio. A veces esos poderes que nos gobiernan dependen de otros poderes. Están muy condicionados. Esos que nos gobiernan están tan condicionados que evidentemente prevalecen los negocios más que la vida cotidiana, la comunidad y evidentemente está mal usado, está muy manoseado, pero el buen vivir, digamos, el término de buen vivir, digamos. Claro, el tema es justamente que esos poderes, que en realidad son los que gobiernan realmente, están encantados de que estemos fragmentados. Ninguna duda, más fácil para condicionarnos. Sí. Claro, como dicen, las disputas son entre pobres, entre los vecinos, vecinas. Entonces, si podemos ser conscientes de lo que realmente necesitamos cuidar para todos, esa fortaleza también va a estar, porque somos un montón de seres humanos, digo, ¿no? Y bueno, nada, simplemente poder dejar de pensarnos en forma fragmentada. Esto que vos decías del buen vivir justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es una cosmovisión de los pueblos originarios, como vos decías, que está bastante por ahí utilizada y vapuleada a veces. Tal cual. Es una apropiación cultural y se confunde con otras cosas, ¿no? Y el buen vivir es saber que los animales son seres que son pares, lo mismo una montaña, lo mismo el aire que respiramos, todos son seres. Tenemos que poder convivir con esa tierra como está y no querer modificarla. ¿Por qué? Porque tiene vida, porque tiene espiritualidad. Entonces, eso, dejar de sentirnos fragmentados y sabernos parte. Gracias Lorena, gracias Juliana, y seguiremos en contacto. Se nos terminó el programa, pero de alguna manera me parece que es útil para la comunidad enterarse de estas cosas. Seguiremos al tanto. A vos, Ricardo. Seguiremos al tanto y el espacio abierto para cuando quieran dejar su mensaje. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir, para cambiar de tema, vamos a ir con un último videíto que tenemos. A ver si lo tengo por acá. En donde hablamos... Vamos con el último video en donde presentamos una actividad para mañana de artivismo, en donde los invitamos a que vengan a la Casa de las Madres de 16 a 18 a una charla de artivismo. Y ya nos despedimos después del video y nos veremos el próximo viernes a las 15 horas en hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Entonces, lo que nos alivia es saber enfrentar esa situación. ¿Entiendes?
Entonces, comunicar es realmente comunicación, ¿no?